Jiren y Hit habían sido llevados a una habitación del templo de Champa por Vados y Margarita, las cuales tenían la intención de sanar las heridas de ambos guerreros y de paso averiguar por qué los habían atacado hace casi unas horas. Por otro lado, Goku y los demás se encontraban afuera del templo esperando a que las ángeles regresaran. El Pelipunta y Kefla estarían entrenando un poco mientras esperaban, y por parte de las androides, número 21 estaba recargada en un pequeño árbol que estaba en el lugar, manteniendo sus brazos cruzados y sus ojos cerrados, y por el lado de número 18, esta estaría sentada en el césped con Goten en sus brazos, pues el pequeño Azabache aún seguía inconsciente, por lo que la androide pelirrubia solo miraba el entrenamiento de los dos Saiyajins, los cuales estaban entrenando en medio del gran lago del planeta. Oye, diría 18 llamando la atención de la androide castaña. Número 21 abriría sus ojos, posando su mirada en 18. ¿Qué sucede? Diría 21 con serenidad. Hay algo que me tiene intranquila, y es sobre la energía que desprendían esos dos sujetos, supongo que tú también lo notaste, diría 18 con seriedad. Sí, su energía era completamente desagradable y maligna, diría 21 poniendo un rostro serio también. Me pregunto qué les habrá ocurrido para que su ki cambiara tan radicalmente, diría 18 con intriga. No tengo idea, pero de seguro Vados y Margarita hallarán la respuesta, diría 21. En eso la plática se vio interrumpida cuando 18 se percató de que Goten comenzaba a dar signos de estar despertando. Parece que ya recobró la conciencia, diría 21 con una ligera sonrisa. Qué bueno que no sufrió ningún daño, diría 18, sintiéndose un poco más tranquila. Goten finalmente abriría sus ojos, mostrándose un tanto confundido. ¿Qué sucedió? Diría el pequeño Saiyajin. Tranquilo Goten, todo está bien, diría número 18 con una sonrisa. La androide sentaría a Goten junto a ella, y a pesar de que el pequeño Azabache aún seguía un poco aturdido, este al instante recordó lo que había pasado. Señorita 18, ¿qué pasó con los sujetos que nos atacaron, y en dónde está mi papá? Diría Goten mirando a la pelirrubia con preocupación. Calma Goten, tu papá está bien, él y nosotras logramos derrotar a esos sujetos, diría 18. Menos mal, pero entonces ¿dónde está mi papá? Preguntaría Goten. Está entrenando con Kefla mientras esperamos a que Vados y Margarita regresen, comentaría 21. Goten dirigió su mirada hacia el lago y vio que allí estaban su padre y Kefla en un intenso intercambio de golpes, pero ambos se detuvieron al ver que Goten había despertado. Parece que tu hijo al fin despertó viejo, diría Kefla con neutralidad. Qué alivio, cuando vi que estaba inconsciente realmente me preocupé, diría el Pelipunta sintiendo una paz tremenda. Los dos Saiyajins dejaron su combate de lado y se acercaron a donde estaban las androides y Goten. ¿Cómo te encuentras hijo? ¿No te duele nada? Sería la pregunta de Goku. Tranquilo papá, estoy bien, diría Goten con una sonrisa. El guerrero solo acarició la cabeza de su hijo con cariño, para luego mirar a la rubia androide. Gracias por cuidar a Goten 18, diría Goku poniendo una sonrisa igual que su hijo. Siempre que pueda ayudarte en algo lo haré, diría 18 de manera amigable. Bueno viejo, ¿qué te parece si continuamos con el entrenamiento? Diría Kefla con entusiasmo. Goku iba a responderle a Kefla, pero una voz femenina lo interrumpió. Creo que el entrenamiento tendrá que esperar señorita Kefla, diría una voz muy conocida para todos. Al instante todos se voltearon y vieron que detrás de ellos estaban Vados y Margarita. ¿Ustedes en qué momento llegaron? Diría Kefla asombrada, ya que en ningún momento detectó la presencia de las ángeles. Si aún no puede sentir nuestra presencia significa que le falta mucho entrenamiento señorita Kefla, diría Vados con calma. Ya se habían tardado un poco, diría 18 poniéndose de pie. ¿Lograron averiguar por qué esos sujetos nos atacaron? Diría 21 con interés. Las ángeles pusieron una mirada seria en sus semblantes, viéndose como Margarita sacaría de su báculo dos pequeños cristales. ¿Y eso qué es? Diría Goku con curiosidad. Estas cosas estaban dentro de Jiren y Hit, y por lo que parece estos dos cristales los tenían en una especie de control mental, diría Margarita. Eso quiere decir que alguien más está detrás de todo esto, diría 18 seriamente.
Efectivamente, alguien debió usar estos cristales para controlar a Hit y a Jiren, y de esa forma hacer que estos aniquilaran a Goku, diría Vados. Pero ¿quién pudo hacer algo como esto?, diría Kefla. Si su objetivo era Goku, lo más probable es que el dios del universo 7 tenga algo que ver, ya que él quiso matar a Goku cuando estaba en la Tierra, diría 21 con una mirada afilada. 21 tiene razón, ese tipo todavía debe querer deshacerse de Goku, diría 18 con algo de enojo hacia el dios. Están equivocadas, el señor Bills no tuvo nada que ver con esto, diría Vados. ¿Cómo estás tan segura?, diría Kefla. Vados no dijo nada y solo golpeó la punta de su báculo en el suelo, y al hacerlo un holograma proyectado por la esfera del báculo apareció, notándose que en aquel holograma se empezaron a mostrar los recuerdos de Jiren y de Hit. El holograma había terminado y todos estaban sumamente desconcertados por lo que acababan de visualizar. Como pudieron observar, Hit y Jiren se enfrentaron a dos sujetos extraños, los cuales después de dejarlos inconscientes se los llevaron a quién sabe dónde, diría Margarita. Si esos tipos lograron derrotar a esos dos significa que deben tener una fuerza descomunal, diría 18 un poco preocupada. ¿Qué importa si son extremadamente fuertes? Yo los haré pedazos si se atreven a mostrar sus caras por aquí, diría Kefla bastante confiada. No se confíe, señorita Kefla, esos sujetos no son enemigos comunes, aunque lo más importante ahora es averiguar qué planean esos tipos, diría Vados. ¿Creen que podrán encontrarlos?, preguntaría 21. Al parecer ambos pueden ocultar muy bien su presencia, así que será difícil hallarlos, pero es posible que esos tipos no estén solos, puede ser que alguien más esté moviendo los hilos desde las sombras, diría Margarita. Creo que lo mejor es que continuemos con el entrenamiento, si esos sujetos vuelven a aparecer es mejor que todos estemos preparados, diría Goku, el cual mostraba una seriedad que pocas veces se veía en él. Papá tiene razón, si nos hacemos fuertes ellos no podrán contra nosotros, diría Goten con determinación. Lamento decirles que yo no podré entrenarlos por ahora, diría Margarita. ¿Y eso por qué? Dijiste que nos ayudarías junto con Vados, diría Kefla algo enfadada. Claro que los voy a entrenar, pero mi prioridad en este momento es verificar que todo esté bien en el universo 11, recuerden que uno de esos sujetos apareció en mi universo, diría Margarita. Solo irás a ver que todo esté bien, ¿cierto?, diría Goku a modo de pregunta. En efecto, pero ¿a qué debo ese cuestionamiento?, diría Margarita un tanto curiosa. Pues si es así me gustaría acompañarte, no quiero dejarte sola si uno de esos sujetos aparece de nuevo, diría Goku. Margarita se asombró al ver que Goku se preocupaba por ella, y debido a eso un leve sonrojo apareció en las mejillas de la ángel. De acuerdo, puede venir conmigo señor Goku, diría Margarita con un poco de nervios. ¿Creen que yo también pueda ir?, diría 21, quien tenía mucho interés de conocer otro universo. Claro, serás de mucha ayuda 21, diría Goku animadamente. El viaje será un poco largo, ¿estás segura de querer venir?, diría Margarita. Sí, tengo muchas ganas de conocer otro universo, diría 21 visiblemente emocionada. Bien, entonces ambos sujétense de mis hombros, pediría con tranquilidad Margarita. Los dos harían lo pedido por la ángel, y antes de irse Goku se despediría de su hijo, 18 y Kefla. Regresen pronto para que podamos seguir entrenando juntos, diría Goten. Tengan mucho cuidado, diría 18, no pudiendo evitar sentir algo de angustia. Mientras estás fuera viejo yo me haré más fuerte, diría Kefla de manera retadora. No tardaremos, sigan haciéndose fuertes mientras no estamos, diría Goku con su típica sonrisa. Después de eso la ángel del universo 11 junto con Goku y 21 se fueron en un rápido destello de luz, perdiéndose en el vacío del espacio.
Afuera de aquel palacio se encontraba el gran sacerdote Daishinkan, el cual estaba esperando pacientemente la llegada de su cómplice Earths, y en ese mismo instante un portal se abriría a unos metros del sacerdote, viéndose como de dicho portal saldrían el mismo Earths acompañado de Fu, Siris, y dos sujetos encapuchados. Daishinkan solo se acercaría a los recién llegados, mientras esbozaba una tenue sonrisa en su rostro. Daishinkan, mi buen amigo, por tu sonrisa puedo notar que estás muy ansioso por empezar con nuestro plan, diría Earths fingiendo cortesía. He esperado mucho tiempo por esto, por fin pude deshacerme de esos molestos enanos, y pronto tú y yo gobernaremos los 12 universos, diría Daishinkan. Claro, pero primero quiero darte mi más sincero agradecimiento por todo lo que has hecho, sin ti este plan no hubiera progresado en lo absoluto, diría Earths con aparente amabilidad. No hay necesidad de que me agradezcas, ahora hay que comenzar con la siguiente parte del plan, diría Daishinkan. Antes de que prosigamos con la siguiente etapa de este plan, hay algo que debo hacer primero, diría Earths con una sonrisa bastante amistosa. ¿Y de qué se trata?, diría el sacerdote con una leve curiosidad. Ante eso la sonrisa de Earths se hizo más amplia, y de un rápido movimiento atravesaría el estómago del sacerdote, haciendo que éste escupiera una gran cantidad de sangre y pusiera una mirada de desconcierto total. ¿Qué significa esto, Earths?, diría con dificultad Daishinkan, el cual no podía creer lo que había ocurrido. Lo siento mi amigo, como te dije agradezco todo lo que hiciste por mí, pero ya no te necesito más, diría Earths con un tono maligno. Desgraciado, ¿cómo te atreves a traicionarme? Juro que te vas a arrepentir, diría Daishinkan, mientras tosía una nueva bocanada de sangre. Earths sacó su puño del estómago de Daishinkan, y el mencionado solo cayó de rodillas al mismo tiempo que más de su sangre se derramaba por el suelo. Infeliz, te haré pedazos, diría Daishinkan con bastante odio en su voz. Qué buen chiste, a pesar de todo no pierdes el buen sentido del humor, diría Earths con burla. Daishinkan se enojaría mucho por las palabras del pelirrubio, y con las pocas fuerzas que tenía trataría de atacar a Earths con un puñetazo, pero su puño sería detenido por uno de los encapuchados, el cual se había movido a una gran velocidad. Vaya, parece que uno de mis amigos quiere conocerte, diría Earths sonrientemente. Fuera de mi camino, diría con furia Daishinkan. Veo que no has cambiado nada, diría una voz femenina que pertenecía al encapuchado. Daishinkan se quedaría totalmente frío al escuchar esa voz, diciendo lo siguiente con un tono entrecortado. No, esto no es verdad, Seno-sama te encerró en aquella prisión, es imposible que estés aquí. La aparente mujer no dijo nada y solo se quitó la túnica que llevaba, revelando a una hermosa ángel celestial, la cual vestía con unas ropas negras y tenía una bella cabellera alborotada. ¿No creíste que estaría en ese lugar para siempre, o sí hermanito?, diría la ángel esbozando una sonrisa oscura. ¿Cómo rayos lograste salir de esa prisión Hidara?, diría Daishinkan, quien respiraba agitadamente. La ahora conocida como Hidara tomaría fuertemente del cuello a Daishinkan, levantándolo. Suéltame maldita, diría Daishinkan con dificultad. Es momento de deshacerse de la basura, diría Hidara, la cual quebró con suma frialdad el cuello del sacerdote, matándolo al instante. Pero qué emotiva reunión familiar, lástima que terminó muy pronto, diría Earths dando una carcajada. Hidara dejó caer el cuerpo de Daishinkan al suelo, y luego de eso se giró para ver a Earths y los demás. Eso hizo que Siris y Fu se arrodillaran al igual que el otro encapuchado, mientras que Earths solo hizo una pequeña reverencia. Dime Earths, ¿conseguiste ese objeto que te pedí?, diría Hidara. Sí mi señora, con ayuda de las superesferas logramos obtenerlo, diría Earths, el cual chasquearía los dedos, y al instante de su cuerpo saldría una pequeña esfera roja. Hidara tomaría la esfera en su mano, volviendo a poner una sonrisa en su semblante. Bien hecho Earths, diría Hidara con un tono complacido. Estoy para servirla mi señora, diría Earths con sumo respeto. Mi estúpido hermano creyó que este objeto lo haría mucho más poderoso, pero este artefacto sirve para algo más valioso que eso, con esto pronto crearemos un nuevo mundo, y los cimientos serán todo este asqueroso multiverso, diría Hidara. Según lo que usted nos dijo, a ese objeto le tomará un poco de tiempo recuperar su forma original, ¿qué deberíamos hacer mientras tanto?, diría Earths. Su trabajo es evitar que cualquier basura intente molestarme, diría Hidara con autoridad.
Entonces, ¿quiere que nos deshagamos de todos los objetivos que nos dijo con anterioridad? Preguntaría Earth. Así es, no quiero ningún error, ¿entendieron? Diría Hidara con mucha rigurosidad. Como ordene mi señora, respondería Earth. Los estaré esperando en el palacio, si no me traen las cabezas de esos gusanos, ni se atrevan a mostrar sus caras, o yo misma los destruiré, diría Hidara de forma amenazante, haciendo que a Earth y los demás les recorriera un leve escalofrío por la espalda. Después de eso la ángel entraría en el palacio, a la par que Earth exclamaba. ¿Ya la oyeron? Nuestros objetivos deben ser aniquilados. Rápidamente Siris, Fu y el encapuchado se pusieron de pie, y en ese mismo momento la persona encapuchada se quitaría su túnica, revelando a una hermosa mujer de piel clara y cabello blanco, la cual tenía unos bellos ojos rojos, junto con unas marcas moradas en la parte inferior de su cara. En ese instante Earth con sus poderes crearía 3 portales, en los cuales ingresaron de inmediato Siris y compañía, lo que hizo que el pelirrubio sonriera retorcidamente, diciendo las siguientes palabras. Solo estamos a un paso de conseguir nuestro objetivo, pronto una nueva era iniciará. It's war and peace is more than beef. Must uphold the code we swore to keep. It's life and death, it's blood and sweat. We fight for love and respect.